Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Los hermanos que están a mi derecha me presentan al Señor, los que están a mi izquierda dan gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Te adoramos, Señor. Santo Dios. Gracias, Jesús. ¿Alguien aquí bendice al Señor? Hoy es domingo de Ramos. Bueno, allá atrás veo que pusieron 2 palmitas. Está bien eso. Tradicionalmente hoy es domingo de Ramos. Y eso está en la Biblia, hermano. ¿O usted no lo ha leído? Naturalmente no solamente pusieron ramos. Si ustedes ven el texto dice que también pusieron lienzos, telas, capas. La idea era como hacer una especie de alfombra para que el rey entrara a la ciudad. Si no tenemos ramos, si no tenemos alfombras o lienzos, trate de que su corazón esté abierto para que el rey siempre te visite. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Este texto nos dice algo asombroso. Un centurión romano hace una evaluación de todo el proceso de la crucifixión. Él es el encargado de los soldados que están responsabilizados de que la sentencia se ejecute. Y no fue una tarea fácil para ellos, porque la ciudad estaba llena de personas. Jerusalén es el lugar donde está el único templo donde se puede adorar a Jehová Dios. El único templo. En Israel entero no había más templos. Piensa en República Dominicana con un solo templo. Y no hay los medios de transporte que tenemos ahora. Eran medios más lentos, como caballo, camello, embarcaciones y demás. Y desde el interior del país y del extranjero, todos los judíos trataban de estar presentes en esa fiesta. Así que la ciudad estaba totalmente llena y abarrotada de gente que fueron a celebrar la Pascua. Amén, hermano. Muchos también habían oído hablar de Jesús de Nazaret. La fama de Jesús no solamente era dentro de Israel, sino fuera de Israel. Mucha gente había difundido la fama del Señor. Y algunos fueron a celebrar la Pascua y también a ver si podían ver o oír a Jesús o ver algunos de los muchos milagros que él había hecho. Hay una fuerte expectativa y resulta que la Pascua es la fiesta que termina con la entrada del sumo sacerdote judío al lugar santísimo, al lugar más especial que hay en el templo, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer la sangre de un cordero sin mancha y sin arruga, un cordero sin defecto. Amén, hermano. Mientras se celebra eso humanamente, Cristo está falleciendo
en una cruz. Amén, hermano. Mientras el lugar santísimo tiene la atención de la mayoría de las personas, porque había la expectativa de que si el sacerdote no cumplía con los requisitos de Dios, moría en el lugar santísimo. Entonces todo el mundo está ahí a la expectativa de ver si Dios recibe o no recibe el sacrificio. Si el sumo sacerdote moría, se sabía porque él tenía cascabeles en el ruedo de su vestido y cada vez que él caminaba sonaban los cascabeles. Si los cascabeles no sonaban, él estaba amarrado por uno de sus piernas a una soga. Y si no sonaba, entonces lo alaban desde afuera, porque nadie se atrevía a entrar a sacar el cadáver ahí adentro. Amén, hermano. Entonces el pueblo está esperando a ver si el sumo sacerdote vive o muere. Mientras esa expectativa está ahí en el Gólgota, el Hijo de Dios está muriendo. Amén, hermano. He oído a la gente decir que Cristo murió para enseñarnos a morir. Eso es falso. Antes de que Cristo muriera, millones de personas ya habían muerto. No murió para enseñarnos a morir. Murió porque cuando él estaba en el Getsemaní, orando en agonía, le dijo al Padre: Padre, ¿hay otra posibilidad de salvar a la humanidad sin que yo tenga que pasar por la cruz? Y el Padre le respondió: no hay otra manera. Entonces él dijo: pues hágase en mí tu voluntad. Y se afirmó para ir a la cruz a morir. No para enseñarnos a morir, sino para abrir una nueva puerta de salvación. Esta vez ya no para los judíos. Fíjense que el sumo sacerdote está dentro del templo, en el santo santurrón, en el lugar más santísimo. Pero él muere afuera, en las afueras del pueblo. No está falleciendo dentro del templo, queriendo Dios decir con esto que esta muerte no es para judíos, ni por los judíos. Esta muerte es por todos los hombres, no importa de qué lengua o raza sean. Él está muriendo por todos los hombres. Alabado sea su nombre. Aleluya. Aleluya. Y con su muerte nos ha dado vida. La muerte de Cristo es la vida de la iglesia. Es la vida del creyente. Por eso la iglesia se juntaba todos los domingos. Y no eran de fiesta los domingos. Eran días normales, días de trabajo. Y la iglesia se juntaba ¿a qué? A celebrar la vida del que murió por nuestros pecados. Pero la otra parte de la historia es que resucitó de entre los muertos. Amén, hermano. Por eso el cristianismo es diferente de todas las demás religiones. Solamente dentro del cristianismo se enseña, se predica y se practica la idea de la resurrección de entre los muertos. En ninguna otra religión se habla de resurrección de entre los muertos. Solamente dentro del cristianismo, ya sea en su versión católica romana, ortodoxa o protestante. ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Alguien puede bendecir a Dios? ¿Qué está pasando? Que Cristo está muriendo. Yo he oído cristianos decir
que le está pasando una prueba o una enfermedad o una situación difícil, porque Dios me está castigando. Amén, hermano. Pero no solamente he oído decir, yo he vivido en carne propia que cuando tú pierdes el trabajo, cuando te caen los palitos, cuando tú más necesitas que un hermano te visite o te aliente o te diga, hermano, no importa cuál sea tu problema, no te voy a soltar en oración. Cuando los hermanos caen en desgracia, hasta los cristianos lo abandonan. Porque es muy fácil ir a la casa del hermano próspero y bendecido que está haciendo, ¿cómo que se llama eso? Que asan, que está haciendo parrillada y que está brindando refresco. Ahí quiere ir todo el mundo. Pero el hermano que está en olla, que come hoy y no sabe cómo va a comer mañana, no es un aperitivo para nadie irlo a visitar. Amén, hermano. Y ese es el que hay que visitar. No es el que está en buena. El que está en buena no necesita nuestro apoyo en ese momento. Es al que está caído, al que está débil, al que está moribundo, al que está dudando acerca de si Dios está o no con él. A ese es que hay que darle la mano. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Alguien puede bendecir al Señor? Así que Jesús está muriendo para que tú y yo tengamos vida y para recibir sobre sí el castigo por nuestra maldad. El precio de nuestros pecados, Él lo pagó en la cruz. ¿Alguien puede bendecir a Cristo? Me llama la atención que el centurión, que era un experto capitán del ejército romano, que había patrocinado muchas ejecuciones y había visto morir muchas personas, hace un juicio de valor y dice, verdaderamente este hombre, hablando de Jesús, era justo. En otra parte, en otros evangelios dice, verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Y me llamó la atención este texto, porque algunas veces los criterios que nosotros tenemos acerca de lo que es un hijo de Dios no salen de la Biblia. Se supone que un hijo de Dios es alguien que no se enferma. Un hijo de Dios es alguien que no tiene problemas. Un hijo de Dios es alguien que está bendecido y prosperado. Un hijo de Dios es alguien que todo le marcha bien. Sin embargo, en la cruz no estamos viendo a un hijo de Dios bendecido y prosperado. Estamos viendo a alguien sufriendo, muriendo, en las peores condiciones. Sin embargo, y esto es importante, aún ya en sus últimos minutos, Jesús nunca dejó de servir. Un ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando esté en tu reino. Y él escuchó al ladrón y le dio respuesta. Amén, hermano. Para servir no hay horario. No hay una hora, no, yo nada más voy a servir hasta tal hora. Eso es para trabajar. Si en el trabajo te exigen que trabaje hora extra, entonces tienen que pagártela. Pero ya Dios nos pagó adelante. De modo que tenemos que servir. Y Cristo nos muestra que aún con los últimos minutos de su vida, Él estaba presto para servir. Y le dijo al ladrón, de cierto te digo, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. ¿Alguien puede bendecir a Dios?
Así que el primero que estrena los beneficios de la gracia es un ladrón que no fue miembro de ninguna iglesia, que no se bautizó, que no diezmó ni ofrendó nunca, pero tuvo la bendición que en el último día de su vida le tocó estar al lado del Salvador. ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? ¿Cuántos pueden bendecir a Dios? Y si el Salvador está a tu lado, te salva. Aleluya. Aleluya. Te salva. Él es el Salvador. Te salva. Y este hombre, de alguna manera, le quitó lo plástico al plan de redención. Y fue el primero que estrenó la gloria de Dios cuando murió. Amén, hermano. Así que Jesús, desde la tortura que le hicieron en la casa de los sumos sacerdotes, cuando lo interrogaron, pasando por la casa de Poncio Pilato, caminando hacia el Gólgota, tan débil que la cruz tuvo que venir otra persona y ayudarlo, porque no podía cargarla. Amén, hermano. Este Cristo que pasa por todo este episodio de angustia, de rechazo, de pesar, de tristeza, y aún más, Él dijo: Padre, ¿por qué me has? ¿Por qué? Porque literalmente el pecado del mundo fue cargado sobre su cuerpo. Y Dios Padre no tiene comunión con el pecado. En ese momento se cortó la comunicación entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo sintió el abandono y la soledad. Todo eso lo sufrió Él. Por eso es que se habla de Cristo en la iglesia. Por eso es que se predica de Cristo en la iglesia. Por eso es que se adora a Cristo en la iglesia. Por eso es que se ora a Cristo en la iglesia. Aleluya. Aleluya. Porque lo que Él hizo no tiene precio. La última tentación para mí es cuando sus enemigos le decían en tono de burla: desciende de la cruz y creeremos en ti, creeremos que eres el Hijo de Dios. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. ¿Era o no era el Hijo de Dios? Para que ustedes tengan una idea. La Biblia dice que cuando Jesús regrese, alguien lo está esperando. Cuando Él regrese por segunda vez, mientras Él viene en las nubes, el anticristo aquí en la tierra va a reunir a todos los ejércitos del mundo para levantarse y tratar de impedir que Jesús y sus huestes celestiales aterricen aquí en la tierra. Y utilizarán todo el armamento militar y toda la potencia que los hombres tienen, la utilizarán contra Cristo y su iglesia que viene a reinar. Y dice la Biblia que Jesús, cuando hable, de su boca saldrá una palabra tan poderosa que todos sus enemigos morirán. No hay armamento militar, ni atómico, ni nuclear que pueda contra el Cristo que resucitó de entre los muertos. Ese Cristo poderoso que puede pelearle al ejército entero solamente con la palabra de su boca, podía, si quería, bajar de la cruz. Amén, hermano. Podía bajar de la cruz. Podía con su palabra eliminar a los romanos. Pero Él se despojó de su poder y de su gracia. Y se hizo pecado
para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabado sea su nombre. Murió para salvarnos. Murió para limpiarnos con su sangre. Murió para redimirnos. Por eso fue que Él dijo que el que no coma de mi carne y no tome de mi sangre no tiene parte en el reino. El que no se identifica con lo que Él hizo por nosotros no es digno del reino. Y este centurión romano, cuando evalúa a Cristo, él nunca vio un milagro. Jesús no hizo milagro en el periodo de la crucifixión. Él solamente sufrió. Pero oigan esto, ¿podía Jesús protestar porque los cargos en su contra eran falsos? ¿Podía protestar? Sí. ¿Eran falsos los cargos? Sí. ¿Era una injusticia la que se estaba cometiendo? Sí. ¿Y por qué él no protestó? Porque como oveja cayó su boca y fue llevado al matadero y entregó su causa a Dios. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos en el proceso? ¿Protestamos? ¿Nos quejamos? Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué en esta empresa me cancelan a mí si hay muchísimos impíos ahí que no te sirven? ¿Por qué a mí se me dañan, dice la hermana Consuelo, se me daña la máquina? Y a los impíos no se le daña. ¿Por qué a la pastora y a la hermana Francisca le tienen una pierna ahí que cojean las dos? ¿Por qué a mí me duele allí? ¿Por qué me duele aquí? Oigan lo que yo he aprendido. Preguntarle a Dios no tiene gracia. Cuando usted está en un proceso que no entiende, adore a Dios. Señor, yo no entiendo por qué me pasó a mí. Pero si tú permitiste que yo sufriera como tú sufriste, te doy la gloria. Porque no soy digno de sufrir como tú sufriste. ¿Y por qué Dios permite el sufrimiento en el cristiano? No porque te está castigando. Dile al que está al lado tuyo, Dios no te está castigando. Te está procesando. Amén, hermano. No lo entiendo el proceso. Óigame, a Dios nadie lo va a entender. Dios no cabe en la mente de un hombre finito porque Él es infinito. Así que si Dios de alguna manera está permitiendo que las cosas no vayan como nosotros queremos, lo importante no es que se haga en nosotros lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Él en nosotros. Él tiene un propósito contigo. Él permitirá la quiebra, Él permitirá la enfermedad, Él permitirá el abandono, Él permitirá todo el proceso de angustia y pesar. Y el único objetivo de Dios es que en medio de ese proceso tú te acerques más a Él. Mientras Satanás busca arrancarte la fe para que tú abandones a Dios, te despegue de la iglesia y no vuelva al templo, Dios está buscando que en medio del proceso tú digas igual que Job: Jehová fue que me lo dio. Jehová me lo quitó. La mayoría de los evangélicos dirían: el diablo me lo quitó. Pero Job dijo: Jehová me dio todas estas cosas, Jehová me la quitó, sea su nombre bendito. ¿Qué vio el centurión en Jesús que emitió este juicio de valor? Vio a un Jesús
morir de manera extraordinaria. Lo normal es que la gente se queje y proteste y trate de no permitir que lo asesinen. Pero Cristo voluntariamente entregó su vida para que hoy tú y yo tengamos salvación y vida eterna. ¿Alguien aquí bendice a Dios? ¿Alguien aquí bendice a Dios? En el proceso, tú debes de procurar que si por ahí hay un centurión, testifique verdaderamente que esa es una cristiana. Verdaderamente ese es un cristiano. Porque en sus luchas y en sus batallas no ha dejado de darle la gloria al que se la merece. En medio de nuestras lágrimas, de nuestra ansiedad, de nuestra preocupación o en medio de nuestro dolor, que nadie nos quite el privilegio que tenemos de honrar el nombre que es sobre todo nombre. Bendice a Dios en medio del proceso. Si he de morir, que muera, pero moriré dándole la gloria a Él. Y si he de vivir, que viva, pero viviré para darle la gloria a Él. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Aleluya. A partir de mañana es la Semana Santa. Ya no es lo que era antes. Comparado a la Semana Santa de cuando yo era muchacho y comparado con lo que hay ahora, no debe de llamarse Semana Santa. Amén, hermano. Debería de llamarse Semana Playa. Porque la gente para la playa que coge. O Semana Teteo. Semana Villa para los hoteles. Semana Santa debería de ser un espacio para la gente recogerse y meterse en los templos, cualquiera que sea su fe, meterse en los templos y revisarse y analizarse. Amén, hermano. Y meditar en esto que estamos hablando hoy, de lo que Cristo hizo por nosotros. Así que Semana Santa debería de ser un espacio de reflexión. La gente dice, Semana Santa es para estar con la familia. No, Semana Santa es para acercarte a Dios. Claro, lleva a tu familia. Porque la gente entonces sale de los trabajos para irse con la familia, pero no es hablar de Dios que van, es a canear. Amén, hermano. Si yo fuera presidente, le exigiría a todo el mundo que me entregue un certificado de que fue a la iglesia. Y el que no tenga una carta firmada por un sacerdote o un pastor, le descuento esos días entonces. Porque ¿para qué es que le dan esos días? Es para que vayan a la iglesia. Y las empresas y el gobierno te pagan. Amén, hermano. Así que el día que ustedes me vean en la boleta, voten por mí. Que el que en Semana Santa no va a la iglesia, tiene que devolver el dinero que el Estado le está pagando o el sector privado. Porque ese chance te lo dan es para que te acerque a Dios, no para que te vaya a vacacionar. Las vacaciones son en otra época. Así que todavía una parte de la población va a la iglesia. Y aunque en las emisoras no se enteran que es Semana Santa, porque antes se sabía si era Semana Santa, sí o no. Lo que se transmitía por las emisoras era diferente esa semana.
Y la emisora que se saliera de línea iban y la cerraban inmediatamente. Todo el mundo está pidiendo a doña Zaida Ginebra de Lobatón. ¿Se acuerdan de esa señora? No sé si estará viva. Doña Zaida Ginebra de Lobatón. Esa era la mujer que tenía control de qué podía sonar, no solamente en Semana Santa, sino el año entero. ¿A qué llamo yo a la iglesia? A que esta semana sea una semana de humillación. Dile a que está al lado tuyo, esta es una semana que hay que humillarse. ¿Por qué tenemos que humillarnos? Porque somos pecadores. El hecho de que tú seas evangélico no te quita que seas pecador. Somos pecadores que necesitamos humillarnos en la presencia de Dios. No para que nos inscriban en el libro de la vida, ya estamos inscritos, sino para que Él perdone todavía nuestras malas actitudes, que todavía no han cambiado. Algunas no han cambiado, pero Dios lo sabe. Ahora, tú no te pierdes porque todavía tengas malas actitudes. Eso es lo único que hace que te impide disfrutar más de la gloria de Dios. Pero que Dios trabaje con mi mal carácter, que Dios trabaje con mi rencor, con mi deseo de venganza, que Dios trabaje con mi carácter violento, que Dios trabaje con mi deshonestidad, que Dios trabaje con todas esas cosas que todavía no han cambiado en mi vida. Esta es una semana de humillarnos. Amén, hermano. Esta es una semana de reconocer que Él es santo, pero yo soy pecador. ¿Cuántos dicen que Él es santo? Él es santo, el Dios nuestro es santo, pero yo soy un pecador. Humillado pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Así que en esta semana yo quiero que usted aproveche para orar, para pedir perdón, para arrepentirse. Si usted ha tropezado con una piedra, esta es la semana de identificar la piedra y levantar el pie. No seguir tropezando con la misma piedra. No seguir chocando con el mismo obstáculo. Esta es una semana de reflexionar. ¿Qué hago que me aleja de Dios? ¿Qué cosas a Dios no le agradan que todavía yo la practico? ¿Alguien me está escuchando, hermano? Es una semana para hacer un viaje a nuestro interior y decirle a Jesús: lo que no te guste, sácalo. Lo que no te guste, quítalo. Amén, hermano. Porque tú eres el dueño y Señor de mi vida. Aquellas cosas que no te agradan, quítalas de mí. Y aquellas cosas que te agradan, por ejemplo, yo me imagino que a Dios le gusta que la gente se ría, ¿verdad? Pues yo me río poco. Entonces, a Dios que me ayude, ¿verdad?, a reírme más. Hay gente que siempre se está riendo, hay otros que no. Pero aquellas cosas que a Dios le agraden, que Dios nos ayude a hacerlo más y mejor, para que el domingo que viene podamos tener aquí la comunión con el Señor. Vamos a comer de su carne y a beber de su sangre. Pero yo creo que debemos de aprovechar esta semana para humillarnos. No para ser dignos de Él, porque nunca lo seríamos, sino para reconocer nuestra humanidad y debilidad. Y reconociendo nuestra humanidad y debilidad, Él dice: diga el débil, fuerte soy. Y nuestra fortaleza es su gracia, su poder y su misericordia.
verdaderamente esta gente celebra la Semana Santa como es. Se recoge, reflexiona, piensa y se acerca a Dios. Pero si nos encaramamos en una camioneta y caemos en Puerto Plata, ¿cuál sería nuestra diferencia de celebrar la Semana Santa con los que no conocen a Cristo? No es malo ir a la playa, yo pienso ir, pero no en Semana Santa. Hay más semanas. Inclusive, la playa está mejor cuando hay menos gente. Ahora en Semana Santa usted se va a encontrar con un borracho cada 5 metros. Y el hombre después que está borracho lo que quiere es pelear. Así que usted va a ser provocado cada 5 metros. Un borracho babieca que ni cenó por estar bebiendo. Se olvidó de comer. Semana Santa no es momento de ir a la playa, es momento de acercarse a Dios. Ese al menos están diciendo 3 o 4. Parece que hay algunos que ya tienen el bulto hecho para irse por Puerto Plata. Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Que el centurión romano al vernos en Semana Santa diga, verdaderamente esos sí que son hijos de Dios. Dios me le bendiga, mis hermanos. Dios me le guarde.